El USS Dakota se movía lentamente por el espacio oscuro cerca del límite del territorio humano. El capitán Jake Sullivan estaba sentado en su silla de mando, observando las estrellas a través de la pantalla principal. Su café se había enfriado hacía una hora, pero no le importaba. La patrulla llevaba 3 semanas en silencio. «Capitán, tenemos algo en los sensores», dijo la teniente Amy Carter. Desde su posición en la estación táctica, su voz era tranquila pero alerta. Había estado observando los escáneres de largo alcance en busca de cualquier señal de problema. Sullivan se giró para mirarla. ¿Qué clase de algo? 3 naves de diseño desconocido. Acababan de aparecer a unos 2 millones de kilómetros de babor. Los dedos de Carter se movieron rápidamente sobre sus controles. Son grandes. Señor, mucho más grandes que nosotros. El ingeniero jefe Pete Morris levantó la vista desde su puesto de ingeniería. Las lecturas de energía están por las nubes. Capitán, estas naves tienen sistemas de energía que nunca había visto. Sullivan sintió un nudo en el estómago. El primer contacto con alienígenas desconocidos siempre fue peligroso. La flota humana tenía protocolos para esto, pero nadie sabía realmente qué esperar cuando ocurría. El oficial de comunicaciones Grant abrió un canal. Todas las frecuencias, ordenó Sullivan. Intentemos hablar con ellos primero. Lisa Grant Asincio. Y comenzó a trabajar en su estación. Canal abierto, señor. Transmitiendo en todas las frecuencias estándar y también en varias no estándar. Sullivan se levantó y se ajustó el uniforme. Naves desconocidas. Este es el capitán Jake Sullivan, de la nave USS Dakota de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Venimos en paz y solicitamos un diálogo pacífico. Esperaron. El puente estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de los sistemas de la nave. Todos miraban la pantalla principal, donde 3 enormes naves alienígenas flotaban en el espacio como oscuras montañas de metal. No hubo respuesta. El capitán Grant informó después de 2 minutos, pero captó algún tipo de transmisión entre sus naves. Está en un idioma que no reconozco. Sigan monitoreando. Sullivan dijo que se volvió hacia Carter. ¿Qué puede decirme sobre sus naves? Carter estudió sus pantallas. Son aproximadamente 3 veces más grandes que nosotros, señor. El casco parece ser algún tipo de aleación metálica avanzada. Detecto múltiples sistemas de armas, pero nada que pueda identificar específicamente. ¿Nos están escaneando? Sullivan preguntó. Todavía no, señor. Parecen estar observándonos a bordo de la nave alienígena líder. El comandante de flota Vestar estudió la nave primitiva en su pantalla. La nave humana parecía rudimentaria y simple comparada con la tecnología zapiriana. Su casco era de acero y titanio básicos. Sus armas parecían ser sistemas de proyectiles simples y armas de energía básicas. Comience el escaneo profundo. Vestar ordenó a su oficial científico: quiero saber todo sobre esta especie y sus capacidades. El oficial científico, un alienígena delgado con 4 brazos y grandes ojos negros, comenzó a activar los sistemas de escaneo. Iniciando el análisis de espectro completo. Comandante, esto debería tardar unos 30 minutos en completarse. Vexter Asincio. Los zafirianos habían usado el mismo procedimiento de escaneo en 47 especies diferentes durante los últimos 2 siglos. Les reveló todo lo que necesitaban saber sobre una especie, su tecnología, sus capacidades militares y su estructura social. La mayoría de las especies se rindieron inmediatamente después de demostrar sus habilidades de escaneo. Fue muy efectivo. Señor, nos están escaneando ahora, informó Carter con la voz tensa por la preocupación. No se parece a ningún escaneo que haya visto antes. Es muy potente y muy completo. Sullivan frunció el ceño. ¿Puede bloquearlo? Lo intento, señor, pero su tecnología es muy superior a la nuestra. El escáner está penetrando nuestro casco y accediendo a nuestros sistemas informáticos. Morris parecía preocupado. Capitán, están extrayendo datos de nuestros ordenadores principales, registros históricos, especificaciones técnicas, archivos de la tripulación. Todo. Cortó la conexión. Sullivan ordenó: no puedo, señor. Su rayo de escaneo se está abriendo paso a través de nuestros cortafuegos y sistemas de seguridad. Sullivan apretó los puños. Odiaba sentirse impotente y ahora mismo eso era exactamente lo que sentía. Estos extraterrestres estaban tomando cualquier información que quisieran de su nave y no había nada que pudiera hacer para detenerlos. ¿Cuánto falta para que terminen?, preguntó.
Carter revisó sus instrumentos. A su ritmo actual, quizás 20 minutos más. Sigue intentando comunicarte con ellos, Grant. Y Carter, quiero que aprendas todo lo que puedas sobre sus naves mientras nos escanean. Sí, señor. El escáner extraterrestre continuó su trabajo. Profundizando los sistemas informáticos del Dakota, encontró la biblioteca de la nave, que contenía miles de libros, películas y documentos históricos. Encontró los archivos personales de la tripulación y sus registros de servicio. Encontró la base de datos táctica de la nave y los manuales de armas. Pero lo más importante, encontró algo que los cepirianos nunca habían encontrado antes en ninguna de las especies que habían escaneado. Los sistemas informáticos humanos estaban llenos de registros detallados de guerra, no solo de conflictos recientes, sino de miles de años de historia militar humana. El sistema de escaneo comenzó a copiar todo lo que encontró: estrategias de batalla de la antigua Roma, manuales tácticos de la Segunda Guerra Mundial, análisis de técnicas de guerra de guerrillas, estudios de guerra psicológica. Son documentación de cada conflicto humano importante de los últimos 3000 años en la nave alienígena. El oficial científico comenzó a parecer preocupado a medida que los datos fluían. Comandante, encuentro información inusual en sus bases de datos. ¿Qué clase de inusual? Bexatar preguntó sin prestar mucha atención. Estaba estudiando los sencillos sistemas de armas de la nave humana y se preguntaba por qué esta especie se molestaba en armar sus naves tan ligeramente. Registros militares, señor. Extensos registros militares. Esta especie parece haber estado involucrada en guerras continuamente durante toda su historia registrada. Vestar finalmente levantó la vista de su exhibición táctica. Guerra contra otras especies. No, señor. Contra sí mismos. Tienen registros detallados de miles de conflictos entre diferentes grupos de su propia especie. Esto captó la atención de Vestar. La mayoría de las especies que encontraron los zaperianos tenían algunos conflictos internos, pero generalmente eran breves y limitados. Una especie que libraba guerras constantes contra sí misma era inusual. Continúe el escaneo. Ordenó. Quiero saber más sobre esto en el Dakota. Sullivan caminaba detrás de su tripulación de mando. El peso lo estaba matando. Su nave estaba siendo violada por estos alienígenas. Todo lo que pudo hacer fue quedarse allí parado y observar cómo sucedía. Capitán, dijo Grant de repente. Estoy captando un aumento de conversaciones entre sus naves. Parecen estar agitados por algo. ¿Sobre qué? No lo sé, señor, pero sus comunicaciones son cada vez más frecuentes y urgentes. Sullivan miró las naves alienígenas en su pantalla. Lo que sea que estuvieran encontrando en las computadoras de su nave, los ponía nerviosos. No estaba seguro de si eran buenas o malas noticias. El rayo de escaneo alienígena se adentró en los sistemas informáticos del Dakota en la nave zapiriana. El oficial científico miró sus pantallas con una alarma creciente. Los datos fluían por sus pantallas más rápido de lo que podía leer. El comandante Bexar, el oficial científico, gritó con voz ligeramente temblorosa. «Necesita ver esto». Vestar se trasladó a la estación científica. «¿Qué ha encontrado?» «Registros militares, señor. Miles de ellos. Esta especie tiene documentación de guerras que se remontan a más de 3000 años». Los antebrazos del oficial científico se movieron rápidamente sobre sus controles. «Mire este conflicto que llaman Segunda Guerra Mundial». Aparecieron imágenes en la pantalla mostrando batallas masivas. Ciudades destruidas y millones de muertos. Bexar estudió los datos con interés. La mayoría de las especies tenían un historial violento, pero esto era diferente. ¿Cuántas bajas? Bexar preguntó. Más de 70 millones de muertos en solo 6 años, señor. Y eso es solo una guerra. Han tenido cientos de conflictos similares. Vestar sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Los zapirianos habían conquistado 47 especies, pero la mayoría se había rendido tras perder unos cuantos miles de soldados. Estos humanos habían matado a 70 millones de los suyos en una sola guerra y seguían luchando. «Muéstrenme más», ordenó. En el Dakota, el jefe Morris observaba sus instrumentos con creciente preocupación. «Capitán. Están accediendo a nuestra base de datos histórica. Están extrayendo registros militares de los archivos de la Tierra». Sullivan se giró hacia él. «¿Qué tipo de registros militares?» «Todo, señor. Informes de batalla, manuales de estrategia, archivos de desarrollo de armas. Parecen muy interesados en nuestra historia bélica».
La teniente Carter levantó la vista de su puesto. Señor, detecto un aumento en las lecturas de energía de sus naves. Su intensidad de escaneo se ha duplicado. ¿Se están preparando para atacar? Sullivan preguntó. No lo creo, señor. Parece que están intentando procesar mucha información muy rápidamente. De vuelta en la nave alienígena, se introdujeron más datos. El oficial científico encontró registros de la guerra de Vietnam, donde los humanos habían luchado durante años en condiciones selváticas que habrían matado a la mayoría de las demás especies. Encontró documentación de las cruzadas, donde los humanos viajaron miles de kilómetros para librar guerras por creencias religiosas. El comandante, el oficial científico, dijo, y su voz se alzó. Estos humanos han librado guerras continuas durante toda su historia registrada, pero eso no es lo peor. ¿A qué te refieres, Vestar? Preguntó. Estudian sus guerras, señor. Analizan cada batalla, cada estrategia, cada error y luego usan ese conocimiento para luchar mejor en la siguiente guerra. El oficial científico mencionó más archivos. Miren esto. Tienen centros militares donde enseñan a los jóvenes humanos a luchar usando lecciones aprendidas de miles de batallas anteriores. Vextar miró la pantalla. La idea era aterradora. La mayoría de las especies libraban guerras para ganar territorio o recursos. Cuando terminó la lucha, intentaron olvidarlo y seguir adelante, pero estos humanos trataron la guerra como una ciencia. La estudiaron, la mejoraron y transmitieron sus conocimientos a la siguiente generación. Muéstrame el desarrollo de sus armas. Vexter ordenó. El oficial científico accedió a los archivos de armas. Lo que encontró lo hizo alejarse de su consola, conmocionado. Señor, han convertido todo en armas, enfermedades, productos químicos, radiación. Incluso el clima, tienen armas diseñadas para matar de maneras que nunca imaginé. Imágenes aparecieron en la pantalla, armas nucleares que podrían destruir ciudades enteras. Armas químicas que podrían matar a miles de personas con un solo respiro. Armas biológicas que podrían aniquilar poblaciones enteras. Los humanos no solo crearon estas armas, sino que las usaron contra su propia especie. ¿Cómo es posible? Vexar susurró. Esto empeora, señor. El oficial científico continuó. Tienen algo llamado soldados de élite de las fuerzas especiales, entrenados para luchar tras las líneas enemigas con métodos que la mayoría de las especies considerarían imposibles. El escáner reveló archivos sobre los Navy SEALs, los Army Rangers y la Fuerza de Reconocimiento de la Marina. Estas unidades se especializaban en misiones que parecían suicidas para los zaperianos. Pensaban que se infiltrarían en territorio enemigo, sobrevivirían en entornos hostiles durante meses y completarían objetivos que requerían una habilidad y determinación increíbles. En el Dakota, Morris notó algo extraño. El patrón de escaneo alienígena ha cambiado. Se están centrando mucho en nuestros archivos de historia militar. ¿Por qué estarían tan interesados en batallas antiguas?, preguntó Sullivan. Carter levantó la vista desde su puesto táctico. Tal vez intentan entender cómo luchamos, señor, o tal vez se están dando cuenta de que no somos tan indefensos como parecemos. Morris añadió en voz baja. Sullivan asintió con gravedad. El humano. Los militares siempre habían estudiado al enemigo antes de entrar en combate. Parecía. Estos alienígenas hacían lo mismo. La pregunta era qué harían con la información que recopilaban en la nave alienígena. El oficial científico había encontrado algo que le hizo temblar las manos. Comandante, tienen planes detallados para combatir enemigos con tecnología superior. Mustraim, exigio Vexer. La pantalla se llenó de manuales de guerra de guerrillas humanas, tácticas para combatir fuerzas más grandes y mejor equipadas, métodos para usar la tecnología avanzada del enemigo en su contra, estrategias para campañas de resistencia prolongadas que podrían durar décadas. Lo llaman guerra asimétrica. El oficial científico explicó, cuando no pueden igualar la tecnología del enemigo, cambian las reglas de combate, hacen que la lucha dure más, cueste más y se vuelva más brutal de lo que el enemigo está dispuesto a aceptar. Vexar leyó los manuales tácticos con creciente horror. Estos humanos tenían planes detallados para librar exactamente el tipo de guerra que los zapiranos estaban diseñados para ganar rápidamente, pero el enfoque humano convertiría una conquista rápida en una larga y sangrienta pesadilla. Señor, dijo el oficial científico en un susurro. Encontré algo más. Tienen técnicas de guerra psicológica diseñadas para quebrar la moral del enemigo y volver sus propias fuerzas contra él. El escaneo reveló técnicas de propaganda y métodos de operaciones de inteligencia humana para infiltrarse en organizaciones enemigas. Los humanos habían pasado siglos aprendiendo a ganar guerras,
no solo con armas, sino con la mente. ¿Cuántas otras especies han conquistado? Bexatar preguntó al oficial científico. Revisó los datos. Ninguno. Señor, aún no se han encontrado con ninguna otra especie inteligente. Todas estas guerras se libraron contra otros humanos. El silencio en el puente alienígena era absoluto. Estos humanos habían desarrollado las capacidades militares más sofisticadas que los zafirianos jamás habían encontrado, y lo habían logrado luchando contra sí mismos. Durante miles de años, cada guerra los había hecho más fuertes, más inteligentes y más peligrosos. Comandante, dijo el oficial científico en voz baja. Creo que podemos haber cometido un error. Bexatar observó la nave humana en su pantalla. Parecía pequeña y primitiva, pero ahora comprendía que las apariencias engañaban. Dentro de ese simple casco metálico había una tripulación entrenada por la especie más guerrera de la galaxia. El escaneo estaba a medio terminar, pero Bexatar ya había visto suficiente para saber que los humanos no se parecían a ninguna especie que los zapiranos hubieran conocido. Eran algo mucho más peligroso, algo que había pasado milenios aprendiendo a matar al alienígena. El rayo escáner seguía funcionando, pero ahora el oficial científico zaperiano temía lo que pudiera encontrar a continuación. Cada nuevo archivo que abría revelaba algo peor sobre las capacidades bélicas humanas. «Comandante», gritó el oficial científico con voz temblorosa, «he encontrado su investigación de guerra biológica». Vestar se acercó a la estación científica. En la pantalla aparecieron archivos detallados sobre experimentos humanos con enfermedades mortales creadas por los humanos, armas de viruela, antrax y docenas de otros agentes biológicos. Pero lo que más sorprendió a los extraterrestres fue que los humanos habían usado estas armas unos contra otros. Envenenaron sus propios suministros de agua durante la llamada Guerra de Vietnam. El oficial científico informó que usaron un químico llamado agente naranja que mató plantas e inutilizó la tierra para cultivar alimentos contra su propia especie. Bexar preguntó con incredulidad. «Sí, señor. Estaban luchando contra otros humanos que vivían en los mismos bosques que destruyeron. Todo el ecosistema solo para ganar la guerra». El escáner reveló más horrores. Archivos sobre la Unidad 731, donde los humanos realizaron experimentos médicos con prisioneros de guerra, documentos sobre el Holocausto, donde los humanos asesinaron sistemáticamente a millones de su propia especie, registros de lanzamiento de bombas atómicas. «Señor, sobre Hiroshima y Nagasaki», dijo el oficial científico, alejándose de su consola. «Estos humanos han hecho cosas que la mayoría de las especies ni siquiera considerarían. Han usado la radiación como arma. Han creado enfermedades específicamente para matar a otros humanos. Han envenenado regiones enteras de su planeta». En el Dakota, el jefe Morris notó que el escaneo alienígena se había intensificado. «Capitán, están extrayendo cantidades masivas de datos de nuestros archivos. Ahora parece que se están centrando en nuestros programas de desarrollo de armas». Sullivan se sintió incómodo. «¿Qué tipo de desarrollo de armas?» «Todo, señor. Armas nucleares, guerra biológica, investigación de armas químicas. Incluso están accediendo a archivos clasificados sobre operaciones psicológicas». La teniente Carter levantó la vista desde su puesto. «Señor, detecto algún tipo de señales de socorro entre sus naves. Sus comunicaciones se están volviendo muy rápidas y urgentes». «¿Puede entender lo que dicen?», preguntó Sullivan al oficial de comunicaciones. Grant negó con la cabeza. «No, señor», pero el tono sonaba preocupado, como si estuvieran discutiendo sobre algo en la nave alienígena. Bexar estaba leyendo sobre técnicas de guerra psicológica humana. Los archivos describían métodos para quebrantar la moral del enemigo, sembrar el miedo entre la población civil y poner a los soldados enemigos en contra de sus propios comandantes. «Lo llaman ganar corazones y mentes», explicó el oficial científico, «pero también tienen técnicas para hacer lo contrario, atemorizar tanto a los enemigos que se rinden sin luchar». El escáner reveló agencias de inteligencia humanas como la CIA, la KGB y el Mossad, organizaciones dedicadas a recopilar información sobre enemigos y realizar operaciones secretas. Los humanos habían pasado décadas aprendiendo a infiltrarse en otras organizaciones, difundir información falsa y eliminar amenazas sin una guerra abierta. «Comandante», el oficial científico dijo, con la voz cada vez más alta por el pánico. «Tienen algo llamado operaciones encubiertas, misiones militares que nunca se reconocen oficialmente, asesinatos, sabotajes, secuestros. Llevan siglos haciendo esto». Vestar estudió los archivos con creciente horror. Los zapiranos conquistaron otras especies mediante tecnología superior y una fuerza abrumadora. Pero estos humanos lucharon sucio. Usan engaño,
traición y métodos que la mayoría de las especies civilizadas nunca considerarían. Muéstrame su entrenamiento en fuerzas especiales. Vexthor or Dino. Lo que apareció en pantalla hizo que varios tripulantes alienígenas se pusieran de pie. De vuelta en estado de shock, los soldados humanos fueron entrenados para sobrevivir en entornos que matarían a la mayoría de las demás especies. Podrían operar bajo el agua, en páramos helados, en desiertos abrasadores y en atmósferas tóxicas. Señor, entrenan a sus soldados para resistir la tortura y los interrogatorios, informó el oficial científico, pero también los entrenan para torturar e interrogar a enemigos capturados. Los archivos mostraban soldados humanos aprendiendo a sobrevivir con comida y agua mínimas durante semanas. Entrenándose para matar con sus propias manos. Aprendiendo a fabricar armas con materiales comunes. Aprendiendo a esconderse en territorio enemigo durante meses mientras realizaban operaciones de sabotaje. Esto es imposible. Vexar susurró, ninguna especie podría ser tan brutal con su propia especie y aún así sobrevivir, pero han sobrevivido, señor, respondió el oficial científico. Y cada guerra los hacía mejores para luchar contra la siguiente en el Dakota. Morris detectó algo nuevo en el patrón de escaneo alienígena. Capitán, ahora están accediendo a nuestros manuales de combate táctico, estrategias de batalla en tiempo real, procedimientos de combate nave a nave, protocolos de abordaje. Sullivan apretó la mandíbula. Están aprendiendo cómo luchamos. Sí, señor, pero señor. También están accediendo a nuestros manuales de entrenamiento de supervivencia. Cursos de psicología de combate, resistencia de prisioneros de guerra, entrenamiento. Carter parecía preocupado. Capitán. Si están estudiando cómo luchamos, tal vez deberíamos estudiarlos también. Sullivan asintió. Buen punto, Carter. Quiero que empieces con los escaneos pasivos de sus naves. Aprende todo lo que puedas sobre su tecnología y tácticas. Ya estoy en ello, señor. Carter respondió. He estado analizando sus métodos de escaneo y configuraciones de naves. Creo que estoy empezando a entender cómo funciona su tecnología. En la nave alienígena, el oficial científico había encontrado algo que lo puso enfermo. Comandante, tienen manuales detallados sobre la lucha en el espacio. ¿Qué quiere decir?, preguntó Festar. Ya han planeado la guerra espacial, señor, aunque aún no se han encontrado con otras especies. Han desarrollado tácticas para librar batallas en gravedad cero, en condiciones de vacío y alrededor de planetas. La pantalla mostraba la doctrina espacial militar humana, planes para abordar naves enemigas, técnicas para usar escombros como armas, métodos para convertir estaciones espaciales civiles en bases militares. Los humanos habían pensado en todo, señor. El oficial científico continuó, incluso tienen protocolos para luchar contra enemigos con tecnología superior, la llaman tácticas de David contra Goliat. Vestar leyó los archivos con creciente temor. Los humanos habían estudiado todos los escenarios posibles para el combate espacial, incluyendo luchar contra enemigos exactamente iguales. Los zapirianos tenían planes detallados para usar naves más pequeñas y rápidas para derrotar a naves más grandes. Técnicas para usar la tecnología avanzada del enemigo en su contra. Comandante. Otro miembro de la tripulación alienígena gritó desde la estación de comunicaciones, detecto un aumento de actividad. En la nave humana, parecen estar realizando sus propios escaneos de nuestras naves. Vestar se giró. ¿Qué? Sí, señor. Mientras los escaneábamos, ellos analizaban nuestras naves en silencio. Usan técnicas muy sutiles, pero definitivamente recopilan información sobre nuestras capacidades. La comprensión golpeó a Vexar como un golpe físico. Mientras su tripulación estaba horrorizada por lo que estaban descubriendo sobre la guerra humana, los humanos habían estado estudiando con calma a sus enemigos, incluso ahora, enfrentándose a tecnología alienígena superior. Los humanos estaban recopilando información para una posible pelea. Señor, dijo el oficial científico en voz baja, creo que debemos considerar la posibilidad de que estos humanos sean mucho más peligrosos que cualquier otra especie que hayamos encontrado. Vestar observó la nave humana en su pantalla. Todavía parecía pequeña y primitiva, pero ahora comprendía que eso era precisamente lo que la hacía tan aterradora. Los humanos no necesitaban tecnología avanzada para ser mortales. Tenían algo mucho peor, miles de años de experiencia convirtiendo cualquier situación en un arma. El rayo de escaneo alienígena se adentró en los archivos del Dakota y lo que el oficial científico encontró a continuación lo dejó paralizado en su puesto. Su antebrazo dejó de moverse sobre los controles mientras observaba los datos que fluían por su pantalla. Comandante Vextar, susurró.
Encontré algo sobre la evolución humana. Vestar estaba estudiando informes tácticos cuando percibió el miedo en la voz de su oficial. ¿Qué hay de su evolución, señor? Estos humanos evolucionaron como cazadores en un mundo mortal. Su planeta está cubierto de depredadores que podrían matar a la mayoría de las especies inteligentes. La voz del oficial científico tembló al leer los datos. Pero los humanos no solo sobrevivieron, sino que se convirtieron en los principales depredadores. La pantalla mostraba imágenes de la fauna terrestre, leones que podían triturar huesos con sus mandíbulas, tiburones que permanecieron inalterados durante millones de años porque eran máquinas de matar perfectas. Osos que pesaban 360 kilogramos y podían correr más rápido que la mayoría de los vehículos. El oficial científico continuó: los humanos cazaban a todas estas criaturas con armas primitivas a pie. Vestar observó las imágenes. Los zapirianos habían evolucionado en un mundo pacífico con pocos animales peligrosos. La mayoría de las especies que habían conquistado provenían de entornos seguros similares, pero estos humanos habían crecido rodeados de muerte. Muéstrame más sobre sus métodos de caza, ordenó Vestar. Lo que apareció en la pantalla horrorizó a todos los extraterrestres en el puente. Los humanos habían usado algo llamado caza persistente. Perseguían a sus presas durante horas o incluso días hasta que los animales caían de agotamiento y luego los mataban. Con armas simples, literalmente perseguían a sus presas hasta la muerte. El oficial científico informó que ninguna otra especie inteligente que conozcamos caza de esta manera. Requiere una resistencia y determinación increíbles. El escáner reveló datos más inquietantes sobre la biología humana. Sus ojos miraban hacia adelante como los de los depredadores, lo que les daba una excelente percepción de profundidad para cazar. Sus dientes estaban diseñados para comer carne. Sus manos empuñan armas con precisión letal. El comandante, otro miembro de la tripulación alienígena, gritó desde la estación de sensores: la nave humana está aumentando la intensidad de escaneo. Están realizando un análisis detallado de la composición de nuestro casco y sistemas de armas. Vestar se giró para observar la nave humana. Mientras su tripulación aprendía sobre la evolución humana, los humanos estudiaban en silencio sus naves como soldados profesionales preparándose para la batalla en el Dakota. La teniente Carter trabajaba en su estación táctica con serena eficiencia. Capitán, he identificado varios puntos débiles en el diseño de su nave. Sus cascos son resistentes, pero tienen puntos vulnerables cerca de sus sistemas de motor. El jefe Morris levantó la vista de su consola de ingeniería. He estado analizando sus señales de potencia. Su tecnología es avanzada, pero tiene limitaciones si tuviéramos que combatirlos. Creo que sé cómo interrumpir sus sistemas. El capitán Sullivan asintió con gravedad. ¿Qué hay de sus armas? Basadas en energía, señor. Carter respondió: muy potentes, pero parecen diseñadas para batallas rápidas contra enemigos que se rinden rápidamente. Puede que no estén preparadas para una lucha larga. El oficial de comunicaciones Grant se giró hacia Sullivan. Señor, estoy captando comunicaciones más urgentes entre sus naves. Suenan cada vez más agitados en la nave alienígena. El oficial científico había encontrado archivos de psicología militar humana. Comandante, tienen algo llamado cultura guerrera. Para ellos, luchar no se trata solo de sobrevivir, sino de honor, deber y proteger a su grupo. Los archivos revelaron tradiciones militares humanas que se remontan a miles de años: espartanos que lucharon hasta la muerte antes que rendirse, samuráis que preferían la muerte a la deshonra, marines que jamás dejarían atrás a un camarada caído, señor. El oficial de ciencia dijo, su voz apenas audible. Tienen un dicho: la muerte antes que la deshonra. Prefieren morir luchando que vivir derrotados. Vestar sintió un miedo gélido que se extendía por su cuerpo. Los zapiranos ganaban sus batallas mediante la intimidación y la tecnología superior. La mayoría de las especies se rindieron al darse cuenta de que no podían ganar, pero estos humanos parecen preferir librar batallas sin esperanza en lugar de rendirse. Muéstrenme los registros de su nave. Vestar ordenó el escaneo, que reveló que el Dakota no era solo una nave militar, sino un museo flotante de guerra humana que contenía registros históricos y artefactos de cada conflicto humano importante. La tripulación había sido entrenada no solo para operar la nave, sino para pensar como guerreros de toda la historia humana. El comandante, el oficial científico, informó: todos los humanos en esa nave han estudiado historia militar como parte de su entrenamiento. Conocen las tácticas utilizadas por cada líder militar exitoso de su especie. El puente alienígena guardó silencio al comprender lo que esto significaba.
No se enfrentaban a otra especie primitiva, sino a los descendientes de miles de años de evolución bélica, comandados por personas que habían estudiado cada batalla. La especie que más había luchado, señor, gritó con urgencia. Los humanos están transmitiendo algo. El capitán Sullivan, el Dakota, había tomado una decisión. Grant abrió un canal con la nave alienígena líder. Canal abierto. La voz de Sir Sullivan era tranquila y profesional. Naves desconocidas han estado escaneando nuestra nave durante más de 1 hora sin permiso. Esto se considera un acto de agresión, según los protocolos militares humanos. Por favor, explique sus intenciones. El mensaje se transmitió en un lenguaje claro y sencillo, pero el jefe Morris incluyó información técnica adicional en la transmisión, mostrando que los humanos habían identificado los puntos débiles de las naves alienígenas y ya habían calculado los patrones óptimos de ataque. Vestar observó el análisis técnico que los humanos habían enviado. Durante el tiempo que su tripulación pasó horrorizada por la historia humana, los humanos habían descubierto discretamente cómo destruir toda su flota. Señor, susurró el oficial científico, nos han estado analizando todo el tiempo que los hemos estado escaneando. El informe técnico humano fue preciso y profesional. Identificó los lugares exactos donde las armas humanas podían penetrar los escudos alienígenas. Calculó los patrones de ataque más eficientes para destruir las 3 naves alienígenas. Incluso incluyó estimaciones de la duración de la batalla. Comandante, gritó el oficial táctico. Sus armas ahora están apuntando a nuestros puntos vulnerables, podrían atacar en cualquier momento. Pero lo que más aterrorizó a Bexar fue el tono del mensaje humano. No era iracundo ni amenazante, sino tranquilo y serio, como un soldado profesional preparándose para una operación rutinaria. Señor, dijo el oficial científico al leer más datos del escáner, encontré algo más. Esta nave ni siquiera es una nave militar más avanzada. Se describe como obsoleta y está programada para su retiro. Vestar sintió que el mundo le daba vueltas. Si esta vieja y obsoleta nave humana pudiera analizar y amenazar a toda su flota, ¿qué podrían hacer sus naves de guerra modernas? Comandante, otro miembro de la tripulación informó, los humanos esperan nuestra respuesta, pero señor, continúan escaneándonos. Ahora están analizando nuestros sistemas de soporte vital y los camarotes de la tripulación. Los alienígenas se dieron cuenta con creciente horror de que, mientras aprendían sobre la historia militar humana, los humanos habían tratado este encuentro como una operación militar desde el principio. Habían identificado amenazas, analizado las capacidades enemigas, preparado planes de ataque y se habían posicionado para una efectividad óptima en el combate. El oficial científico dijo en voz baja, «Señor, no creo que ya lo vean como un primer contacto. Creo que lo ven como una batalla potencial». Bexatar observó la nave humana una vez más. Parecía pequeña e inofensiva, pero ahora comprendía que eso era precisamente lo que la hacía tan peligrosa. Los humanos habían pasado miles de años aprendiendo a convertir cualquier encuentro en un arma potencial. Incluso el primer contacto con extraterrestres se había convertido en una operación militar. «Prepárense para la retirada», ordenó Vestar en voz baja. «Señor», preguntó sorprendido su oficial táctico. «Prepárense para la retirada», repitió Vestar. «Hemos cometido un terrible error». El comandante Vestar permaneció en su puente mirando la nave humana que lo había cambiado todo. Su tripulación esperaba órdenes, pero él podía ver el miedo en sus ojos. Todos habían visto los resultados del escaneo. Todos comprendían lo que habían descubierto. «Comiencen los procedimientos de retirada». Bexar ordenó lentamente, «No hagas ningún movimiento repentino que los humanos puedan considerar agresivo». «Señor», preguntó su oficial táctico en voz baja, «¿deberíamos intentar destruirlos antes de que puedan advertir a otros humanos sobre nosotros?» Bexar se giró para mirarlo con horror. «¿No leíste los resultados del escaneo? Estos humanos se han estado preparando para ese escenario durante miles de años. Un ataque a una de sus naves solo les demostraría que somos una amenaza». En el Dakota, el capitán Sullivan observó cómo las naves alienígenas empezaban a moverse. «Carter, ¿qué están haciendo?» «Parece que se preparan para partir, señor». El teniente Carter informó. «Sus motores se están calentando y se alejan lentamente de nosotros». El jefe Morris levantó la vista de su puesto. «Capitán. Siguen escaneándonos, pero la intensidad ha disminuido. Es como si intentaran terminar rápido». Sullivan Asincio. Grant. ¿Están respondiendo a nuestro mensaje? Todavía no, señor,
Pero detecto mucha comunicación entre sus naves. Parece que están teniendo algún tipo de debate. El capitán Sullivan tomó una decisión que cambiaría el futuro de ambas especies. Grant. Prepara un nuevo mensaje. Quiero enviarles algo especial. ¿Qué tipo de mensaje? Señor. Un análisis táctico completo de su flota. Sullivan dijo con calma. Quiero que entiendan exactamente lo que aprendimos sobre ellos mientras nos escaneaban. El jefe Morris sonrió con tristeza. ¿Debo incluir los puntos débiles? Lo identificamos todo. Sullivan respondió. Puntos débiles, patrones de ataque óptimos, duración estimada de la batalla, bajas. Proyecciones. La teniente Carter les dio el informe militar completo. Trabajó rápidamente en su puesto. Mensaje preparado, señor. ¿Debería incluir también ejemplos históricos de cómo los humanos lidian con enemigos tecnológicamente superiores? Excelente idea, Carter. Incluya la Revolución Americana, la Guerra de Invierno entre Finlandia y Rusia y el conflicto de Vietnam. Muéstreles qué sucede cuando los humanos luchan contra enemigos con mejor tecnología en la nave alienígena. El oficial científico intentaba completar el escaneo lo más rápido posible, pero lo que encontró en los archivos de datos finales lo hizo gritar, presa del pánico. Comandante, los humanos están transmitiendo de nuevo. Póngalo en pantalla. Vexer ordino. Lo que parecía no ser un mensaje diplomático, sino un análisis militar completo de la flota ceeriana. Presentado con el estilo frío y profesional de un informe militar humano. El mensaje identificó cada debilidad en sus naves, calculó los vectores de ataque óptimos y estimó cuánto tiempo les tomaría a las fuerzas humanas destruir toda la flota alienígena. Señor. El oficial de comunicaciones informó que están incluyendo datos históricos sobre campañas militares humanas contra enemigos superiores. La pantalla se llenó de información sobre tácticas de guerra de guerrillas humanas. Como los colonos estadounidenses derrotaron al Imperio Británico. Como los soldados finlandeses resistieron a la Unión Soviética. Como los combatientes vietnamitas habían debilitado al ejército más poderoso de la historia de la humanidad. El comandante, el oficial científico, susurró. No solo nos dicen que podrían destruirnos, sino que explican exactamente cómo lo harían y nos muestran que ya lo han hecho con enemigos como nosotros. Bexatar leyó el análisis humano con creciente temor. Los humanos habían identificado que las naves tapirianas estaban diseñadas para victorias rápidas contra enemigos que se rindieran rápidamente, pero las tácticas humanas convertirían cualquier batalla en una campaña larga y brutal que costaría mucho más de lo que los cefirianos estaban dispuestos a pagar. El oficial táctico informó. Han calculado que podríamos destruir su nave, pero eso supondría un daño significativo para nuestra flota, y señalan que destruir una nave humana solo atraería a más humanos en busca de venganza. El mensaje incluía una nota inquietante sobre la psicología humana. Los humanos se volvían más peligrosos cuando eran atacados, no menos. Cada asalto a las fuerzas humanas solo los hacía más decididos a contraatacar con más fuerza. El comandante, otro miembro de la tripulación, gritó. Están incluyendo información sobre protocolos de respaldo humano. Si esta nave no se reporta, otras naves humanas vendrán a buscar. Porque Vestar se sintió atrapado atacando a los humanos. Comenzarían una guerra con una especie especializada en guerra, pero dejarlos en paz significaba que informarían a su gobierno sobre las capacidades tapirianas, dijo el oficial científico en voz baja. Hay más. Están incluyendo un perfil psicológico de nuestra especie basado en nuestro comportamiento de escaneo. El análisis humano fue brutalmente preciso. Describió a los taperianos como una especie que dependía de la intimidación y la superioridad tecnológica para obtener victorias rápidas. Señaló que las tácticas tapirianas fallarían contra un enemigo que se negara a ser intimidado y convirtiera las batallas en largas campañas. Nos han analizado tan minuciosamente como nosotros los analizamos. Bexar se dio cuenta, pero lo hicieron mientras estábamos ocupados horrorizados por lo que encontramos. La parte final del mensaje humano fue la más escalofriante. Incluía una simple declaración. Los humanos no tenemos experiencia en guerras alienígenas, pero aprendemos rápidamente. Recomendamos relaciones pacíficas entre nuestra especie. El capitán Sullivan se quedó en su puente esperando la respuesta alienígena. Grant, ¿dicen algo? Sí, señor. Están transmitiendo. Multiples frequencies. Grant escuchó atentamente su equipo. Señor, parece que están enviando mensajes a otras naves alienígenas. Muchos de ellos. ¿Qué tipo de mensajes? Mensajes de advertencia. Señor, parecen estar diciéndoles a otros extraterrestres que eviten a los humanos.
El jefe espacial Morris levantó la vista de su estación. Capitán, los extraterrestres están retirándose más rápido, ahora se alejan a máxima velocidad, teniente. Carter sonrió con tristeza. Señor. Están transmitiendo lo que parece ser una orden de retirada de emergencia a toda la red de la flota en la nave alienígena. Beskar tomó la decisión más importante de su carrera. Envíen un mensaje prioritario a todas las fuerzas zapirianas en este sector. El espacio humano será designado como zona de no contacto, señor, preguntó confundido su oficial de comunicaciones. Marquen su territorio como prohibido. Beskar explicó que cualquier nave cefiriana que se encuentre con humanos debe retirarse inmediatamente e informar del contacto al mando de la flota. Pero señor, tenemos tecnología superior, podríamos conquistarlos. Beskar se giró para encarar a su tripulación. Podríamos ganar la primera batalla, tal vez incluso las primeras batallas, pero estos humanos aprenderían de cada derrota y volverían más fuertes. Eventualmente encontrarían maneras de usar nuestra propia tecnología en nuestra contra. El oficial científico asintió con tristeza. Los resultados del escaneo muestran que los humanos han derrotado a enemigos superiores antes, siempre encuentran la manera. Señor, preguntó el oficial táctico. ¿Qué deberíamos decirle al mando de la flota sobre por qué evitamos a los humanos?, pensó Beskar. Por un momento, díganles que descubrimos una especie que ha pasado miles de años perfeccionando el arte de la guerra. Díganles que encontramos depredadores que tratan cada encuentro como una batalla potencial. Díganles que escaneamos un acorazado humano y que nos arrepentimos de inmediato cuando la flota alienígena desapareció en el espacio. El capitán Sullivan los vio partir. Bueno, le dijo a su tripulación, eso fue interesante, señor. Carter preguntó, ¿creen que volverán? Sullivan negó con la cabeza. No lo creo. Parecían del tipo que prefiere las victorias fáciles. Acabamos de demostrarles que los humanos no proporcionan victorias fáciles. El jefe Morris rió entre dientes. Capitán, ¿deberíamos informar de este contacto a la Tierra? Por supuesto. Respondió Sullivan. Y Morris, asegúrese de incluir nuestro análisis de su tecnología. Si estos alienígenas tienen amigos, queremos estar preparados para ellos. El USS Dakota continuó su patrulla, pero ahora la tripulación sabía que no estaban solos en la galaxia. En algún lugar, las especies alienígenas estaban descubriendo un nuevo hecho sobre el universo. Los humanos no eran presas, los humanos eran depredadores y acababan de anunciar su presencia a la galaxia. De la manera más humana posible, al demostrar que estaban listos para luchar contra cualquiera que los amenazara. El escaneo que se suponía revelaría una conquista fácil, en cambio, había advertido a la galaxia sobre la exportación más peligrosa de la Tierra, la humanidad misma.